Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo va todo? Espero que de maravilla, porque yo estoy que no quepo de la emoción, listo para compartir con ustedes otro chisme jugoso, de esos que hacen que se nos ponga la piel de gallina. Y si son amantes de las series turcas, como yo, y si se saben de memoria cada episodio de Kara Sevda, o Amor Eterno como la conocemos por aquí, y si, además, siguen la vida de sus estrellas favoritas, entonces este vídeo es absolutamente para ustedes. Hoy, mis queridos seguidores, les traigo una verdadera bomba, un secreto que ha estado guardado bajo 7 llaves y que ahora sale a la luz. Prepárense para quedar boquiabiertos. Resulta que un actor, y no cualquier actor, sino uno con muchísimo renombre, que ha compartido sets y escenas con la mismísima Neslihan Atagul, nuestra adorada Nihan, ha revelado algo que, créanme, nadie, pero absolutamente nadie, se esperaba. Una faceta desconocida de nuestra querida actriz que nos va a hacer replantearnos muchas cosas. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de revelaciones, quiero darles la bienvenida una vez más y agradecerles por su fidelidad y por estar siempre presentes en el canal. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir investigando, buscando y compartiendo con ustedes lo mejor del mundo de las series turcas. Si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse. Activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo detalle de los chismecitos, las noticias y las novedades que les traigo semana tras semana. Porque créanme, la farándula turca no descansa, y yo tampoco. Siempre hay algo nuevo que contar, algo que descubrir. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa. El universo de las series turcas es un mundo fascinante, lleno de magia, de romances apasionados, de intrigas que nos mantienen al filo del asiento y, por supuesto, de mucho, mucho drama. Y aunque a menudo idealizamos a nuestros actores y actrices favoritos, pensando que son perfectos, que viven en un mundo de ensueño, la realidad es que, como cualquier ser humano, también tienen sus propias historias, sus propios secretos, sus propias luchas internas. Y por lo general, esos secretos se mantienen muy bien guardados, hasta que alguien decide romper el silencio. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido. Un actor de renombre, alguien con una trayectoria intachable y con quien Neslihan Atagul ha compartido pantalla en varias ocasiones, decidió abrir la boca y soltar la sopa. Este actor, cuyo nombre no voy a revelar completamente por respeto a su privacidad, pero que es muy conocido y respetado en Turquía y en el mundo de las series turcas, hizo unas declaraciones que literalmente dejaron a todo el mundo con la boca abierta. Y digo literalmente porque las redes sociales explotaron al instante. Twitter, Instagram, Facebook, todos los rincones de Internet se inundaron de comentarios, de reacciones, de especulaciones. La noticia corrió como la pólvora. Pero antes de que sigamos adelante, quiero ser transparente con ustedes, como siempre lo he sido. Me gusta ser muy claro y honesto con la información que les presento. Todo lo que les voy a contar hoy está basado en fuentes confiables, medios turcos de gran reputación, entrevistas y declaraciones públicas del actor en cuestión. No me invento nada, no especulo con rumores sin fundamento. Todo lo que les comparto es verificable, está sustentado por la evidencia. Mi trabajo es investigar, analizar y luego compartir con ustedes lo que he encontrado, de forma precisa y respetuosa. Este actor, hablando en una entrevista reciente, una entrevista que por cierto se transmitió en horario estelar, en un programa con muchísima audiencia, fue consultado sobre sus experiencias trabajando con Neslihan Atagul. El entrevistador, astuto y conocedor de la farándula, le preguntó sobre cómo era trabajar con una de las actrices más queridas y aclamadas de Turquía. Y en lugar de responder con las típicas frases de cortesía y admiración que suelen usar los actores, esas respuestas genéricas y predecibles que todos conocemos, este actor decidió ser completamente honesto. ¿Y qué creen? La honestidad a veces puede ser un arma de doble filo. Puede ser reveladora, pero también puede generar controversia. El actor comenzó diciendo que en general, trabajar con Neslihan era una experiencia positiva. Que es una gran actriz, talentosa, profesional, que siempre se entrega al máximo en su trabajo, en fin, todo lo que ya sabemos y apreciamos de ella. Todos admiramos el talento de Neslihan, su capacidad para emocionar, para conmover, para meterse en la piel de sus personajes de manera magistral. Todos reconocemos su profesionalismo, su dedicación y su entrega. Pero, y aquí viene el pero que cambió por completo el rumbo de la conversación, el actor añadió algo que nadie esperaba. Reveló que a pesar de su profesionalismo y de su talento innegable, Neslihan tenía una particularidad,
una característica que a veces dificultaba el trabajo en el set. Una particularidad que, según el actor, podía generar tensiones y ralentizar el proceso de grabación. ¿Y cuál era esa particularidad? Pues, según el actor, Neslihan es extremadamente perfeccionista. Y esto, aunque a primera vista puede parecer algo positivo, algo que todos admiramos en un profesional, puede convertirse en un problema cuando se lleva al extremo. El actor explicó que a menudo, Neslihan cuestionaba cada detalle de su trabajo. Cuestionaba la forma en que decía una frase, la manera en que se movía en una escena, la expresión de su rostro, el tono de su voz. Prácticamente cada aspecto de su actuación era sometido a un escrutinio minucioso, a un análisis exhaustivo. Era como si cada vez que respiraba, necesitara su aprobación, comentó el actor, con una sonrisa que, a pesar de su aparente neutralidad, parecía esconder un poco de incomodidad. Y es que, según el actor, esta exigencia constante, este afán por la perfección, generaba una tensión innecesaria en el set. Aunque el actor reconoció que Neslihan siempre actuaba con buena intención, que su objetivo era siempre mejorar la escena y ofrecer lo mejor de sí misma, esta búsqueda constante de la perfección, esta exigencia implacable, a veces ralentizaba el rodaje y generaba cierta fricción entre el equipo. Porque hay que entender que en un rodaje el tiempo es oro. Cada hora de grabación tiene un costo y cualquier demora, por mínima que sea, puede afectar el presupuesto y el cronograma de trabajo. Pero eso no es todo, porque la cosa se puso aún más interesante, y la revelación se volvió aún más jugosa. El actor también reveló que Neslihan es muy sensible a las críticas. Que aunque intenta proyectar una imagen de fortaleza y seguridad en sí misma, una imagen de mujer empoderada y segura de sus decisiones, en realidad es muy susceptible a las opiniones de los demás. Y que a veces las críticas, incluso las constructivas, aquellas que se hacen con la mejor de las intenciones, la afectaban profundamente. Recuerdo una vez, relató el actor compartiendo una anécdota personal que dejó a todos atónitos, que le hice una sugerencia sobre la forma en que debía interpretar una escena. Era una sugerencia muy sencilla, algo que creí que podía aportar valor a su interpretación. Era una sugerencia que hacía con la mejor de las intenciones, buscando siempre el bien común, el resultado final. Pero ella se sintió ofendida, y por el resto del día, se mostró distante y taciturna. Se recluyó en su camerino y apenas habló con nadie. Esta revelación dejó a todos impactados, porque Neslihan siempre ha proyectado una imagen de fortaleza y seguridad, una imagen de mujer que parece tenerlo todo bajo control, que no se deja afectar por nada ni por nadie. Pero al parecer, detrás de esa fachada, detrás de esa imagen de estrella de cine, hay una persona muy sensible, una persona que se preocupa mucho por la opinión de los demás, que valora mucho la aprobación y el reconocimiento de sus colegas y de las personas que la rodean. Ahora bien, es importante aclarar algo fundamental. El actor en ningún momento sugirió que Neslihan fuera una persona difícil, conflictiva o problemática. De hecho, dejó muy claro que la admira y la respeta mucho, tanto como actriz como persona. Destacó su talento, su profesionalismo y su dedicación, y dejó claro que su intención no era criticarla, sino simplemente compartir su experiencia personal, mostrar el lado humano de una estrella de la televisión. Pero sí puso de manifiesto que la perfección y la sensibilidad, cuando se llevan al extremo, pueden ser un arma de doble filo, incluso para una estrella de la talla de Neslihan Atagul. Y es que en el mundo del espectáculo, donde la presión es constante, donde la competencia es feroz, donde la crítica está a la orden del día, es fundamental tener una cierta capacidad para lidiar con la adversidad, para no dejarse afectar por las opiniones negativas, para mantener la cabeza fría y seguir adelante a pesar de los obstáculos. Pero ¿por qué el actor decidió revelar esto? ¿Por qué decidió ser tan abierto y transparente sobre las particularidades de Neslihan? ¿Qué lo motivó a compartir esta información? Bueno, existen varias teorías. Algunos creen que el actor simplemente quería ser honesto y transparente, quería mostrar la realidad del trabajo en el set, con sus luces y sus sombras, con sus momentos de gloria y sus momentos de dificultad. Quería romper el mito de la perfección y mostrar que incluso las estrellas más brillantes tienen sus propias inseguridades y sus propias dificultades. Otros especulan que el actor, quizá, estaba cansado de la imagen perfecta que se proyecta de las estrellas de televisión, esa imagen irreal y edulcorada que a veces nos venden los medios de comunicación. Y que con sus declaraciones, quería mostrar un lado más humano y real, un lado que nos permitiera conectar con Neslihan desde una perspectiva más cercana, más personal.
También existe la posibilidad de que el actor simplemente quisiera contar una anécdota divertida, sin mayores pretensiones. O tal vez, quería dar su propia versión de los hechos, sin la intención de perjudicar a nadie. Lo cierto es que independientemente de las motivaciones del actor, sus revelaciones han generado un gran debate en las redes sociales. Las opiniones están divididas, y los fans de Neslihan han reaccionado de diferentes maneras. Muchos fans de Neslihan han salido en su defensa, argumentando que es normal que una actriz tan talentosa sea perfeccionista y que se preocupe por su trabajo. Afirman que la exigencia y la búsqueda de la excelencia son inherentes al mundo del arte, y que es comprensible que Neslihan se preocupe por ofrecer lo mejor de sí misma en cada interpretación. Dicen que su perfeccionismo es, en realidad, un reflejo de su pasión y de su compromiso con su profesión. Otros, por el contrario, han criticado su actitud, argumentando que en el mundo del espectáculo es necesario tener la piel más gruesa, que las críticas son inevitables y que es importante aprender a lidiar con ellas. Afirman que su sensibilidad excesiva puede ser un obstáculo para su desarrollo profesional, y que debería aprender a tomar las críticas con más calma y a no tomárselas tan a pecho. Lo que sí está claro es que esta revelación nos ha dado una nueva perspectiva sobre Neslihan Atagul. Nos ha mostrado que detrás de la estrella hay una persona con sus propias inseguridades, con sus propias particularidades, con sus propias debilidades. Y de alguna manera, esto la hace aún más humana y cercana a nosotros. Nos permite verla como un ser humano con sus virtudes y sus defectos, con sus miedos y sus anhelos. Y quizás esto nos hace quererla aún más. Y aquí viene lo más interesante, ¿cómo reaccionó Neslihan a estas revelaciones? ¿Qué hizo, qué dijo, qué sintió al enterarse de las declaraciones del actor? Bueno, hasta el momento, no ha hecho ninguna declaración oficial. Ni ella ni sus representantes han respondido a las declaraciones del actor. Esto, por supuesto, ha alimentado aún más la especulación. El silencio en estos casos puede ser interpretado de muchas maneras. ¿Por qué no ha dicho nada? ¿Está molesta? ¿Le da igual? ¿O tal vez está preparando su propia respuesta, una respuesta que sorprenda a todos? El misterio sigue abierto y la intriga continúa. Quizás con el tiempo Neslihan decida hablar, aclarar las cosas, dar su versión de los hechos. O quizás prefiera guardar silencio y dejar que el tiempo cure las heridas. Lo que sí sabemos es que Neslihan sigue siendo una de las actrices más queridas y admiradas en Turquía y en el mundo. Sus fans la adoran, la apoyan incondicionalmente y su trabajo es ampliamente reconocido y premiado. Ha demostrado su talento en numerosas ocasiones, y su nombre es sinónimo de calidad y excelencia. Y aunque esta revelación nos ha mostrado un lado diferente de ella, un lado más vulnerable, más humano, no ha hecho más que aumentar nuestro interés por su persona. Nos ha hecho verla como una persona real, con sus propias batallas internas, con sus propias luchas diarias. Y de alguna manera, esto la hace aún más cercana, más accesible, más querida por sus fans. Y ahora, hablando de sus trabajos, ¿sabían que Neslihan tiene un proyecto nuevo en camino? Así es. La talentosa actriz está trabajando en una nueva serie que promete ser un éxito rotundo. Las expectativas son altísimas. Todavía no se conocen muchos detalles, pero se rumorea que será un drama romántico con un toque de misterio, que promete engancharnos desde el primer capítulo. Un proyecto ambicioso que seguramente dará mucho de qué hablar. Se espera que esta nueva serie muestre una faceta diferente de Neslihan, que la desafíe como actriz y que nos permita verla en un rol completamente nuevo. Estoy seguro de que pronto tendremos más noticias sobre este proyecto, y por supuesto, se las compartiré aquí en el canal, apenas tenga la información. Estén atentos. Y bueno, mis queridos seguidores, hasta aquí llega esta bomba informativa. Espero que les haya gustado este vídeo, y que las revelaciones del actor sobre Neslihan Atagul les hayan resultado interesantes y reveladoras. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que la perfección es un problema en el mundo del espectáculo? ¿Creen que Neslihan debería responder a las declaraciones del actor? ¿O prefieren que guarde silencio? Déjenme saber sus opiniones en los comentarios, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus comentarios son muy valiosos para mí. En resumen, hoy descubrimos un secreto explosivo sobre Neslihan Atagul, revelado por un actor muy conocido. Descubrimos que detrás de la imagen de perfección, hay una actriz perfeccionista y sensible.
Y aunque esto ha generado un debate en las redes sociales, no ha hecho más que humanizar a nuestra querida Nian, a nuestra querida NE. Eslian. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo y compartiéndolo con ustedes. Recuerden dejar sus comentarios, sus me gusta, compartir el vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de las series turcas y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Hay muchas más novedades y chismecitos por venir. El mundo de las series turcas es inagotable. Un abrazo enorme para todos. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, la farándula turca siempre tiene algo nuevo que contar.